Y parece ser que los peruanos no terminamos de aprender. Durante la década de los 80 y los 90, muchos penales, cárceles de alta seguridad se convirtieron en zonas liberadas, donde los terroristas del Sendero Luminoso imponían su autoridad sobre la autoridad del Estado. Y algo similar es lo que ocurrió en el penal de Yanamayo. Tanto es así que durante el régimen, durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua, se cerró el penal de Yanamayo, se trasladó a los terroristas a diferentes penales con el propósito de remodelarlo. El penal de Yanamayo, remodelado, fue entregado en el mes de diciembre, empezó a funcionar en el mes de enero, febrero, 2 meses de funcionamiento, y ya está nuevamente bajo el peligro de caer en manos de los senderistas. Veamos el reportaje de Maribel Toledo Campos. Este es el penal de Yanamayo en Puno. Hasta hace algún tiempo, el emblema de la derrota al terrorismo y una de las cárceles de mayor seguridad del país. Tras sus barrotes, han pasado los líderes más representativos del terror, como Osman Morote, y Maritza Garrido Leca. Pero hace 2 años, este penal hizo también noticia, cuando se descubrió que en su interior, quienes reinaban eran los presos. El penal de supuesta máxima seguridad había sido destrozado para comodidad de sus sanguinarios huéspedes. Y el caos imperaba. Hoy, apenas 2 meses después de acabada la reconstrucción, la terrible historia parece repetirse. ¿Los internos del penal de Yanamayo están teniendo de alguna manera el control del penal? Pretenden tomar el control y ciertamente que hay algunos problemas. Han pasado menos de 2 meses desde que este penal fue nuevamente habitado y sus remodeladas celdas estrenadas. 2 meses apenas y con la mitad de su capacidad. 19 años después, les mostramos imágenes nunca antes vistas de cómo Sendero se apoderó de la isla, convirtiendo una cárcel en su luminosa trinchera de combate. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado el penal de máxima seguridad de Yanamayo, un penal que ocupa 80.000 metros cuadrados del centro poblado Alto Puno. El gobierno de Alberto Fujimori se encargó de convertirlo en el baluarte de una adelantada victoria sobre Sendero Luminoso. Y aquí, en las alturas, hace algunos años, cámaras de televisión ingresaron para apreciar a un dócil Osman Morote, una dulce Maritza Garrido Leca y una pacifista Marta Huatay. El presidente Gonzalo, ¿no?, frente a las nuevas condiciones, ha planteado un acuerdo de paz, porque eso es lo que hoy corresponde y conviene al pueblo. Todos los prisioneros de guerra en este penal, desde el primer momento que supimos que estaba planteando un acuerdo de paz, cerramos filas, ¿no? Sin embargo, a finales del gobierno del mismo Fujimori, y cuando las cámaras ya no ingresaban, algo ocurría al interior. Tras la falsa obediencia de algunos internos, se escondía un plan: hacer de Yanamayo su lugar, con sus propias reglas, y en el que el ingreso de la Policía Nacional se haga imposible. Poco a poco, los presos fueron traquelando las rejas hasta lograr zafarlas por completo. Con esos mismos fierros, picaron una a una las paredes y techos hasta desaparecer la división entre las celdas. Las ventanas fueron destruidas, poniendo en peligro incluso las propias columnas, soportes del penal. En esta foto, por ejemplo, se aprecia cómo el techo estaba a punto de desplomarse. Pero nada de esto se supo hasta inicios del 2001, cuando los constantes motines evidenciaron el descontrol absoluto de la Policía Nacional.
En septiembre del 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua, una decidida intervención conjunta del INPE y la Policía Nacional parecía acabar con la vergonzosa historia. Los policías retomaron el control y trasladaron a los internos hacia otros penales. Con Yanamayo vacío, se inició la reconstrucción. 800.000 soles fueron invertidos en estas obras, que significaron la reposición de rejas y puertas de seguridad, la reconstrucción de los techos y paredes, convertidas en forados. Se reparó además el sistema de agua y desagüe y se instaló un circuito cerrado de televisión con 78 cámaras de video para mantener un mejor control de los presos. En diciembre del año pasado, las obras habían concluido y en enero de este año, 181 internos por terrorismo que se encontraban en otras cárceles fueron a ocupar las remodeladas instalaciones. Hasta aquí, la historia tendría un final feliz. Pero esta semana, Cuarto Poder viajó hasta Puno para ingresar al penal de Yanamayo en una visita que tan solo pretendía mostrar la forma de vida de los internos. Sin embargo, una inexplicable negativa del director del penal, el coronel Horacio Gomero, nos puso en alerta. Algo apestaba al interior de Yanamayo. Habíamos cumplido todos los requisitos que un medio de comunicación debe presentar para su ingreso a cualquier penal. En nuestras manos teníamos este documento firmado por el viceministro de Justicia para realizar nuestro trabajo sin ningún contratiempo. Sin embargo, escudándose en diversas explicaciones, se nos impidió el ingreso. Ya en Lima, llamamos al coronel y estas fueron sus razones. Yo no recibí una autorización. Ya, porque había una autorización del que estaba firmada por el viceministro de Justicia. No, esa autorización no llegó a mi despacho. ¿Pero el señor del INPE no la tenía en la mano? No, lo que tenía era un oficio en la que le estaba publicando, pero yo tenía que tener autorización del ministro del Interior, del Ministerio del Interior, de la Dirección General. Ah, no basta con la autorización del INPE. No, yo no dependo del ministro de Justicia. ¿Quién manda entonces en Yanamayo? ¿El INPE o la policía? ¿Habíamos acaso tramitado mal la autorización? ¿O era que había algo que esconder en el penal? Para respondernos, tramitamos exactamente el mismo pedido, buscando ingresar al penal de Castro Castro. La autorización fue firmada también por el viceministro de Justicia, bajo el conocimiento del INPE, y esto fue lo que pasó. Va a pasar la señorita. Bueno, ¿esta es la autorización del ingreso? Ya. Su documento, por favor. Nuestras cámaras ingresaron sin ningún problema y el director de este penal nos acompañó en un breve recorrido por sus instalaciones. Castro Castro es un penal de exactas condiciones al de Yanamayo. Es de máxima seguridad, de control interno y externo a cargo de la Policía Nacional y con la mayoría de sus internos sentenciados o procesados por terrorismo. ¿Por qué no pudimos entonces ingresar a Yanamayo? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Cuál es el verdadero estado de este centro de reclusión? Cuarto Poder obtuvo en exclusiva estas fotografías tomadas el 18 de febrero de este año al interior de Yanamayo. Y lo que muestran es sorprendente. Otra vez, Yanamayo se convierte en tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de solo algunos, los terroristas, que imponen su orden frente a una autoridad intimidada. Esta foto muestra cómo la historia se repite. Las principales vigas están siendo picadas por los presos, tal como ocurrió en el 2001. Las cámaras de seguridad han sido arrancadas sin más ni más, o volteadas por los propios presos, como se aprecia en esta fotografía. Pero eso no es lo más preocupante. Las celdas se han convertido en verdaderas habitaciones de lujo para los senderistas, en las que almacenan de todo, hasta lo prohibido.
En esta fotografía se aprecia al interior de una de ellas nada menos que botellas de ácido muriático. Pero ¿cómo es posible que esto ocurra en Yanamayo? La respuesta le evidencia este video, también exclusivo, grabado hace apenas un mes. Esto ocurre en Yanamayo, porque es el reo quien empieza a gobernar. En esta ocasión, un funcionario del INPE visitaba las instalaciones del penal. Y si usted escucha con atención, se dará cuenta cómo el director de entonces, Pedro Moreno, pedía permiso a los presos para ingresar a sus pabellones. En esta otra imagen se aprecia como un dirigente de los senderistas anota uno a uno los policías que ingresan a su zona. Increíble, pero es el uniformado quien se sujeta al orden del preso. No, al final no está como los internos, ¿no? Y los internos están descontentos y adoptan medidas de protestas o de fuerzas, traqueteos, por la política penitenciaria de sus traslados. Ya, pero a nivel, digamos, a nivel seguridad interna del penal no hay ningún problema. La policía tiene controlado el penal por dentro. Sí, pues no hay problemas. Servicios, todo. Ya, y ahora, también me dijeron que el 17 o 18 hubo un motín y que de alguna manera ha habido una destrucción progresiva de la infraestructura. ¿Es esto cierto? Como que se han roto cámaras o han roto paredes. No, en el sentido que hace tío penal no, eso no. Pero aunque se niegue, hay más. Estas imágenes evidencian también que en Yanamayo los internos hacen lo que quieren. A pesar de estar prohibidos los artefactos eléctricos, a las 11 de la mañana uno de los pasillos ha quedado convertido en una cómoda sala de estar, donde ven uno de sus programas favoritos. En otras celdas se aprecian radios prendidas a todo volumen, VHS y hasta una licuadora. Además, este lugar que parece una celda es en realidad una esclusa. Es decir, un lugar desde donde se supone la policía debiera controlar a los internos de todo un ambiente. Sin embargo, el lugar ha sido tomado por los presos y convertido en una habitación más. Allí se guardan hasta herramientas que pueden servir como armas blancas, como es el caso de este trinche parrillero. Y eso no es todo. Los presos han jalado electricidad de los pasillos hacia sus celdas, contraviniendo el régimen penitenciario. Y lo que es peor, gastando innecesariamente los recursos del Estado. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada a las 11 de la mañana y la lámpara de la celda, gracias a la conexión clandestina, estaba prendida. Pero para el coronel Gomero, en Yanamayo, no pasa nada. Lo de las cámaras de video no es cierto. No. Lo que se ha hecho es que se ha retirado las cámaras de video y supongo ya es el reconocimiento de la presidencia INPE para preservar los bienes del Estado, ¿no? Para el director de Yanamayo, las cámaras son bienes del Estado que hay que preservar. Y antes que se rompan, se quitan. Como lo oyó, en lugar de imponerse el principio de autoridad, se retira lo que los presos puedan destruir. Las perimétricas felizmente todavía están en buen estado, las que están instaladas dentro del penal, los internos algunas las han sacado y otras la policía por seguridad ha querido conveniente retirarlas. Sin embargo, es una decisión unilateral que nosotros no compartimos, porque nosotros pensamos que la policía debería estar adentro más bien para custodiar las cámaras, ¿no? ¿Los internos del penal de Yanamayo están teniendo de alguna manera el control del penal? Pretenden tomar el control y ciertamente que hay algunos problemas, eso es innegable. Sin embargo, estoy seguro que la policía va a cumplir con su obligación y sabrá imponer el orden. Pero mientras el INPE espera que la policía imponga orden, la realidad es más alarmante de lo que parece. Una funcionaria de infraestructura del propio INPE visitó el penal de Yanamayo el 18 de febrero, hace solo 10 días, y sus conclusiones fueron contundentes. No existe régimen penitenciario, no existe encierro. El control interno del penal
es de los presos. El desgobierno interno y la falta de seguridad puede ocasionar, como en este caso, cualquier deterioro de la infraestructura. Las amenazas que recibe el INPE en la persona de su directora regional y personal evidencian que falta respaldo para realizar las labores internas. Pero eso no es todo. Cuarto Poder tuvo acceso también al acta de constatación que la fiscal provincial de turno de Puno suscribió el día 17 de febrero a las 10:30 de la noche, tras visitar el penal. En esta acta se da cuenta de los daños luego de un motín que no habría sido el primero en los últimos días. De lo que fue una ventana solo quedan restos de cemento y pedazos de vidrios. Las puertas de acceso al patio se encuentran dobladas y descuadradas y el concreto picoteado. Es decir, en menos de 2 meses, los 800.000 soles de inversión se están yendo al agua. El penal de Llanamayo está volviendo a manos de los internos, cuando estos son apenas 181, es decir, la mitad de su capacidad total, que es de 352. Se ha dado un régimen especial cerrado, que tiene que ser acatado por los internos y que tiene que hacerlo cumplir la policía. Es su responsabilidad y su obligación. Y estoy seguro que la policía se va a poner a la altura de sus obligaciones porque es una institución que merece todo nuestro respeto. Actualmente no se estaría cumpliendo entonces por los destrozos. Bueno, probablemente por razón del relevo que ha habido en la dirección del penal, probablemente el nuevo director le falte un poco de experiencia o esté pidiendo refuerzo de personal que estoy seguro que va a ser su superioridad lo va a reforzar seguramente, ¿no? Un botón de alarma para no volver a las siniestras cárceles del pasado, que el terror convirtió en verdaderas zonas liberadas y centros de adoctrinamiento, tal como ocurrió en el recordado penal de El Frontón. En una democracia se ha desenvuelto una cosecha colectiva, y en esta cosecha colectiva, durante un solo día, que ha desenvuelto el Ejército Guerrillero Popular, vemos lo siguiente. Un saco de maíz tiene 25 kilogramos, pero hay un total de 120 sacos, y necesitamos conocer cuánto pesa el total. Ahora, hemos aprendido nosotros a fumar, ¿de acuerdo? Sabemos fumar. Estas imágenes inéditas que Cuarto Poder muestra por primera vez en la televisión grafican claramente lo que ocurría en 1984 al interior del Frontón, un penal donde los presos imponían su ley. Entonces, ante la situación crítica de hambre y de miseria que viene sufriendo nuestro pueblo por la explotación de este régimen caduco, del perro de Belaúnde, lo único que queda, la única alternativa que queda es integrar la lucha armada. La bienvenida y el saludo revolucionario que le brindamos a los combatientes del Partido Comunista del Perú, que nos encontramos aquí en transitoria condición de prisioneros de guerra. ¡Viva el Comité de Familiares! ¡Viva la lucha del Comité de Familiares! ¡Viva, compañeros! El presidente Gonzalo ha llevado adelante la primera sesión plenaria, histórica y trascendente, en la cual ha desarrollado el pensamiento guía a niveles más altos. Él es la cuarta cumbre del marxismo, leninismo, maoísmo. Apenas un solitario policía en las alturas de la isla supervisaba lo que ocurría, como más senderistas se iban forjando, cómo festejaban la llegada de los familiares, pero sobre todo, cómo dominaban cada espacio, realidad que llevó a una fatídica salida en 1986. Así es como puede terminar Llanamayo, si no se pone freno a lo que viene ocurriendo. 2 meses le han bastado a los internos para empezar a destruir el penal. La excesiva permisibilidad de las autoridades puede desencadenar en la imposición de las leyes senderistas, con fatídicas consecuencias. La alarma ha sido activada.
Maribel Toledo y el señor ministro del Interior, señor director general de la policía, ya estamos todos notificados. En el penal de Yanamayo no rige la autoridad del Estado, sino que rige la autoridad de los terroristas de Sendero Luminoso. Y hay policías, como el coronel Horacio Gamarra, director de Yanamayo, que en lugar de dar a conocer esta situación, de buscar ayuda, lo que hacen es pretender ocultarla, ¿no?, e impedir que ingresen las cámaras de Cuarto Poder. Hay algunas personas, algunas organizaciones de derechos humanos que dicen, que plantean que Yanamayo no es un penal que esté hecho para los seres humanos, que el penal de Yanamayo debía cerrarse. A estas organizaciones habría que responderle que muy cerca del penal de Yanamayo, casi a algunos metros del penal de Yanamayo, hay una población de ciudadanos peruanos que viven allí. Es más, hay un albergue de menores, como lo pudo comprobar Maribel Toledo en su reportaje. De manera que si algunos costeños necesitan aclimatarse para ir al penal de Yanamayo, salvo algunas situaciones que pueden ser extraordinarias, pues que lo hagan. Y parece ser que los peruanos no terminamos de aprender. Durante la década de los 80 y los 90, muchos penales, cárceles de alta seguridad se convirtieron en zonas liberadas donde los terroristas de Sendero Luminoso imponían su autoridad sobre la autoridad del Estado. Y algo similar es lo que ocurrió en el penal de Yanamayo. Tanto es así que durante el régimen, durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua, se cerró el penal de Yanamayo, se trasladó a los terroristas a diferentes penales con el propósito de remodelarlo. El penal de Yanamayo, remodelado, fue entregado en el mes de diciembre, empezó a funcionar en el mes de enero, febrero, 2 meses de funcionamiento, y ya está nuevamente bajo el peligro de caer en manos de los senderistas. Veamos el reportaje de Maribel Toledo. ¿El penal de Yanamayo están teniendo de alguna manera el control del penal? Pretenden tomar el control, y ciertamente que hay algunos problemas. Han pasado menos de 2 meses desde que este penal fue nuevamente habitado y sus remodeladas celdas estrenadas. 2 meses apenas y con la mitad de su capacidad. 19 años después, les mostramos imágenes nunca antes vistas de cómo Sendero se apoderó. Pero hace 2 años, este penal hizo también noticia cuando se descubrió que en su interior quienes reinaban eran los presos. El penal de supuesta máxima seguridad había sido destrozado para comodidad de sus sanguinarios huéspedes. Y el caos imperaba. Hoy, apenas 2 meses después de acabada la reconstrucción, la terrible historia parece repetir. Los internos... Campo. Este es el penal de Yanamayo en Puno. Hasta hace algún tiempo, el emblema de la derrota al terrorismo y una de las cárceles de mayor seguridad del país. Tras sus barrotes, han pasado los líderes más representativos del terror, como Osman Morote, y Maritza Garrido Leca.